Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Bienvenidos a Conexión de Fe. Soy el pastor Roberto Ramos y es para mí un privilegio estar con ustedes en este día. En este mensaje vamos a estudiar acerca de la armadura de Dios y voy a enfocarme en una de las áreas de la armadura de Dios. Pero ¿te has puesto a pensar que estamos en una batalla, que tenemos a un enemigo que se llama el diablo y que la palabra de Dios dice que ese enemigo está tratando de destruirnos e inutilizarnos para que no seamos instrumentos para Dios en este mundo? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y entenderlo más. Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiero que veamos aquí cuál es nuestra lucha, dónde está nuestra batalla, contra quién estamos luchando. Para poder luchar bien tenemos que entender quién es el enemigo, contra quién estoy enfrentándome. La palabra de Dios dice, volvamos a la palabra de Dios, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra alguien que yo pueda ver. Es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dios nos da una armadura y dice la Biblia que esa armadura es provista totalmente por Dios. Todas sus partes Dios te las da. Y Dios dice, tomad toda la armadura de Dios. Si tú no te pones toda la armadura de Dios, quedas vulnerable. Estás debilitado en una de tus áreas de la vida cristiana. Tú necesitas ponerte toda la armadura de Dios para que puedas estar firme, para que cuando vengan los embates del enemigo tú puedas resistir y no caer. La Biblia dice que habrá días malos. Ese día malo no sabemos cuándo llega, cuándo viene, pero habrá días malos. Esos días malos son días donde el ataque es más intenso, donde el ataque está enfocado en un área de mi vida, de mi carácter, quizá en un área de mi familia. Y ese día Dios quiere que estés listo para enfrentar la batalla contra el enemigo y todas sus huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora sigamos viendo lo que dice la palabra del Señor. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En esta hora quiero hablarte de la coraza de justicia. La coraza de justicia es como un peto, un pectoral que vas a poner sobre tu pecho, y ese pectoral, esa coraza de justicia es importantísima porque va a cubrir uno de los órganos más importantes en nuestro cuerpo, que es el corazón. Obviamente que aquí Dios no está tratando de guardar nuestro corazón físico, aquel corazón que bombea la sangre, que palpita, pero Dios está tratando de guardar tu corazón de corazones. La Biblia dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Ve cómo la Biblia nos enseña que es importante guardar nuestro corazón? ¿Y por qué? Dice el versículo 23, porque de él mana la vida. Ese corazón de corazones, de él mana la vida cristiana, nuestra vida cotidiana mana de ese corazón. Por eso dice el Señor que es importante en la batalla que tenemos todos los días contra el enemigo, el diablo, y contra sus huestes, que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Ahora, esta parte de la armadura de la que estoy hablando en este momento es la coraza de justicia. Y voy a darte un bosquejo que va a empezar con S.
3 frases con S que te van a ayudar a poder guardar tu corazón con esta coraza de justicia. La coraza de justicia es hacer lo correcto. Siempre el cristiano debemos de hacer lo correcto. Me gusta lo que dijo Bob Jones Sr. Bob Jones Sr. dijo, haz lo correcto hasta que las estrellas caigan. En otras palabras, no dejes de hacer lo correcto. No importan cuáles sean las circunstancias que te rodeen, no importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea tu escenario, haz lo correcto. Dios quiere que tú y yo hagamos lo correcto siempre. Y eso es de lo que se trata la coraza de justicia, que hagamos lo correcto, hagamos lo que es justo, que hagamos justicia, dice la palabra de Dios. Porque si tú haces lo correcto, tu corazón va a ser guardado contra los ataques del diablo. A pesar de la dificultad en esta vida, Dios va a guardar tu corazón. Vamos a ver la primera frase con S que nos va a enseñar cómo guardar nuestro corazón. La primera frase es, Dios quiere que tú leas las Sagradas Escrituras. Este libro que tengo en mis manos es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y qué importantes son las Sagradas Escrituras para poder guardar tu corazón. Las Sagradas Escrituras nos van a ayudar a ponernos ese pectoral, esa coraza de justicia todos los días. Todas las mañanas cuando te levantas, debes de tomar tiempo e ir a la palabra de Dios para que tú salgas con esa parte de la armadura sobre tu corazón protegido. Y vamos a ver lo que dice la Escritura, vamos a ver la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, versículo 16, dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, y nota lo que dice ahí, para instruir en justicia. Esa es la palabra clave de este mensaje. La palabra clave de este mensaje es la palabra justicia. Estamos hablando de la coraza de justicia. A fin de que el hombre de Dios, todo hombre de Dios, dice, sea perfecto. Esa palabra perfecto no quiere decir que no cometa errores. Todos cometemos errores. Pero esa palabra perfecto quiere decir que tú como creyente seas un creyente maduro, un creyente que haga la voluntad de Dios. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos va a ayudar todos los días a estar instruidos. Mire, este bendito libro es útil para redarguir. Este libro nos va a enseñar en dónde estamos mal. Este libro nos va a convencer de pecado. Cuando tú abres la palabra de Dios, este libro es poderoso. Y este libro es una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa que quede escondida. Todo está desnudo delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso es importante que tú y yo tomemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a enseñar en dónde estamos mal, para que podamos hacer lo correcto y guardemos nuestro corazón. La palabra nos va a traer convicción, nos va a redarguir. Pero dice la Biblia, toda la Escritura es útil para redarguir, para corregir, para enseñar. La palabra de Dios nos va a enseñar. Este libro sagrado te va a enseñar cómo es que hay que vivir, cómo es que tú tienes que llevar tu vida. Yo no sé tú, pero yo necesito enseñanza. Siendo padre, siendo esposo, siendo un ciudadano, necesito que Dios me enseñe cómo debo vivir. Obviamente que la meta no es vivir como yo pienso debo de vivir. La meta es vivir como Cristo. Cristo es nuestra meta. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, mas ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Gálatas 2, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
Y la meta es que seamos conformados a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Y cuando vivamos en esta vida nos preguntemos qué es lo que Cristo haría. Y es lo que este libro bendito te va a enseñar. Este libro bendito te va a enseñar lo que Cristo haría, lo que es la voluntad de Dios, porque Jesucristo es el justo, el único que ha vivido sobre este mundo, que no ha hecho pecado, que no ha hecho nada incorrecto. Él es nuestro ejemplo. Ahora, por eso es importante que la palabra de Dios esté entrando en nuestra vida, en nuestro corazón todos los días. ¿Por qué? Nos va a redarguir de pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va a enseñar lo que es correcto. La palabra de Dios nos va a instruir, también nos va a corregir. Dios nos va a enseñar lo que necesitamos saber con la palabra de Dios. Nos va a enseñar el rumbo que debemos seguir. Dios es como un pastor, dice la Biblia. Él trae su vara, Él trae su cayado. Y con esa vara, Él va a mostrar a la oveja: hey, no es por allí, ovejita. No te vayas por ese camino, ovejita, porque ese camino te va a llevar a la destrucción. El hombre piensa que todo camino es recto en su propia opinión, pero no sabe y no ve que su fin es destrucción, es un camino de muerte. Por eso nuestro buen pastor toma esa vara y empieza a mostrarnos cuál es el camino. Él nos instruye. A veces Dios tiene que tomar medidas disciplinarias y Dios nos enseña con su disciplina que Él nos ama y Él nos pone en el camino correcto. Pero todo eso es porque tú y yo necesitamos la palabra de Dios. Qué importante es la palabra de Dios para obtener esa coraza de justicia que Dios quiere que tengamos y podamos proteger nuestro corazón. Pero segunda es en el mensaje. La primera S fue: necesitamos las santas escrituras, la palabra de Dios, para poder ponernos todos los días esa coraza de justicia y hacer lo correcto. La segunda S es el Santo Espíritu. Gracias a Dios que cuando tú y yo fuimos salvos, Cristo, dice la Biblia, voy a leer lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra del Señor: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando un ser humano es salvo, Dios nos da su Santo Espíritu. Ahora somos sellados por el Espíritu Santo. Dios nos hace el templo del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo vive en ti, el Espíritu vive en mí. Y el Espíritu Santo nos va a enseñar. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a este tema. Dice la Escritura: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce en ti, el que produce en mí el querer, el hacer por su buena voluntad. Yo no puedo decidir hacer lo correcto y hacerlo. Quizá tengo buenos deseos, tengo buenas intenciones, pero yo no puedo. Dios es el que en mí produce el querer, Dios es el que en mí produce el hacer, y todo es por su buena voluntad. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo mora aquí adentro. Él va a moverse en mi interior, Él va a darme los deseos, como dice la palabra. Él va a producir ese querer, Él va a producir ese hacer, y usted y yo necesitamos al Espíritu Santo obrando en nosotros. Por eso es importante cederse todos los días al Espíritu Santo. En usted hay una lucha, en mí hay una lucha. Esa lucha es entre dos naturalezas: la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. La vieja naturaleza se conoce en la Escritura como el viejo hombre. El hombre que quiere hacer lo malo. El hombre que quiere vivir sin tener en cuenta los mandamientos de Dios. Pero por otro lado tenemos el hombre nuevo. El hombre que fue creado según Dios. El hombre que
es nuevo en su corazón, un hombre que ha sido salvado, un hombre que tenemos ahora la mente de Cristo. Y hay una lucha entre esos dos hombres. Pero cuando tú todos los días te cedes al Espíritu Santo de Dios, a que Él controle tus pensamientos, a que Él controle tu boca, a que Él controle tu cuerpo, a que Él te llene, el Espíritu Santo de Dios va a hacer la diferencia. Él va a permitir que tú vivas haciendo lo justo y lo correcto por su poder. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, la Escritura. Acá en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Note en el versículo la palabra clave. La palabra clave es justicia. Estamos hablando de la coraza de justicia, hacer lo recto. La justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La ley se puede cumplir en nosotros. Dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú y yo queremos vivir una vida que agrade a Dios, necesitamos andar en el Espíritu. Esa palabra andar es muy interesante. Andar está hablando de paso a paso, un paso a la vez. No podemos adelantarnos a Dios, ni Dios quiere que nos atrasemos. Dios quiere que vayamos con Él. Dios quiere que caminemos con Él. Dios quiere llevarte de la mano. Dios quiere mostrarte cada paso y ordenar tus caminos. Por eso el andar en el Espíritu Santo te va a mostrar qué debes hacer y cómo hacerlo en el momento que más lo necesitas. Hay circunstancias cuando estás atravesando por un día malo, estás pasando un momento de reto, un momento de dificultad, y de repente tu viejo hombre quiere reaccionar y comportarse como lo hacías en el pasado. Quizá una mala palabra, quizá un arranque de ira, quizá furia, quizá buscar la venganza, quizá levantar tu voz, quizá dejar que la ira te controle. Pero no, el Espíritu Santo quiere controlarte. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, Él quiere que tú paso a paso sigas qué es lo que quieres hacer, que hagas lo que debes hacer, y el Espíritu Santo va a obrar en tu corazón. Y como leímos en el versículo de Filipenses 2, versículo 13, Él te va a dar el querer como el hacer. Y en ese momento, Dios te va a dar un deseo de hacer aquello que es contra tu naturaleza humana, de querer algo que tú no querías. De hecho, tú querías lo contrario. Tú querías matar a la persona. Tú querías buscar venganza. Tú querías mostrarle cómo se hacen las cosas de una manera áspera y ruda. Pero Dios te dice, no, yo no quiero que hagas eso. Yo quiero que tú actúes como Cristo. Y el Espíritu Santo te va a guiar, te va a mostrar el camino cuando tú te cedes a Él todos los días. Por eso es tan importante que tú y yo estemos cedidos al Espíritu Santo cada momento. Y no importa la hora del día, no importa si aún te sientes bien, tú puedes hacer la oración, Señor, me cedo a tu Espíritu, contrólame con tu Espíritu Santo, dame el poder de Dios para vivir una vida justa delante de tus ojos, que la gente vea a Cristo en mí. Vemos también otro pasaje, vamos a ver en las Escrituras, Romanos 6, el versículo 13. Ahora, Dios quiere que no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Dios quiere que presentemos nuestros miembros a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, vamos a ver la tercera S para poder ponernos la coraza de justicia. Voy a hacer un breve repaso.
La primera S es las Sagradas Escrituras. Tú y yo necesitamos la Biblia para poder ponernos la coraza de justicia. Segunda S, tú y yo necesitamos el Santo Espíritu. Necesitamos cedernos al Espíritu Santo y andar en el Espíritu Santo todos los días para poder vivir una vida que agrade a Dios, una vida en justicia, y que el enemigo no pueda destruir tu corazón, no pueda dañarte. Pero tercera S, la santificación. Qué importante es esa palabrita, santificación. Ser santificado a través de la palabra de Dios, ser transformado de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor, ser más como Cristo y menos como yo era en el viejo hombre, para que podamos darle a Dios la honra y la gloria, y esa santificación que estoy llevando en mi vida todos los días, por la gracia de Dios, pueda permitirme ponerme esa coraza de justicia y ser más y más como Cristo. Porque, oh, mi amigo, mi querido hermano, la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Le ponemos seguros a los carros, alarmas, le ponemos candados a las puertas, ponemos contraseñas en nuestro teléfono, ponemos contraseñas en nuestra computadora, pero a veces olvidamos la cosa más importante. Sobre toda cosa guardada, dijo Dios, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de Él mana la vida. Nuestro corazón es de donde van a salir los malos pensamientos, de donde van a salir los hurtos, donde salen los adulterios, donde salen las malas palabras. El Señor le dijo a los discípulos, no es lo que entra por tu boca que contamina al hombre, pero es lo que sale del corazón que contamina al hombre. Por eso, guarda tu corazón sobre toda cosa guardada. Y eso es la santificación, que tú y yo guardemos nuestro corazón y sigamos el consejo de la palabra de Dios. Veamos lo que dice el versículo de la palabra de Dios. En Proverbios 4, versículo 25. Tus ojos miren lo recto. Ahí nos dice la primera cosa que tenemos que hacer. Si tú quieres vivir en santificación, cuida lo que ves. Cuida lo que miras. Mira a dónde se dirigen tus ojos. El salmista en Salmo 101, versículo 3, él dijo, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Hoy en día, la inmoralidad está desenfrenada. Hoy en día tú puedes tener acceso a todo tipo de pornografía en un teléfono celular, en una computadora, en un sitio de internet. Hoy en día tú puedes ver violencia en una película de Hollywood. Hoy en día tú puedes aprender de filosofías humanísticas y de filosofías hedonísticas, vivir para el placer, si tú no cuidas tus ojos. La Biblia dice que la lámpara del cuerpo es nuestro ojo. Y si nuestro ojo es limpio, si nuestro ojo está bien, todo nuestro cuerpo también estará lleno de luz. Pero si mi ojo es malo, todo mi cuerpo va a estar en tinieblas. El Señor nos dice que debemos cuidar nuestros ojos. Nuestros ojos son muy importantes y no debemos ver aquello que no agrada al Señor. Ahora voy a darte algo práctico, algo que yo he aprendido a través de los años. Muchas veces no podemos evitar ver una cosa sucia. A veces tú vas caminando, vas por la calle, vas caminando y de repente ves una cosa inmodesta o de repente estás viendo que se está iniciando una riña. Bueno, el Señor dice que una cosa es ver y otra cosa es mirar y contemplar y absorber todo aquello. Una cosa es dejar que un ave vuele sobre tu cabeza
Pero otra cosa es dejar que esa ave haga un nido en tu cabello. Y asimismo, a veces vemos lo que no queremos ver, pero no des el segundo vistazo. No mires hacia atrás y vuelvas a ver lo que no debes de ver. Cuida tus ojos, porque el Dios omnisciente sabe lo que tú estás dejando en tu corazón y el Señor quiere que lo temas. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Allá en el versículo 26 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. ¿A dónde estoy yendo? ¿A dónde estoy yendo? ¿Qué estoy dejando que a dónde estoy dejando que mi cuerpo vaya? El Señor dice: examina la senda de tus pies. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Salmos. Allá en Salmos, el capítulo 1 nos da un ejemplo clásico de esta verdad. En Salmos, el capítulo 1, en el versículo 1, la palabra de Dios dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Si tú quieres ponerte esa coraza de justicia de la que habla la Biblia, la palabra de Dios dice: debes de cuidar con quién andas. Yo conozco un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Hay otro dicho que dice: el que con lobos anda, a aullar se enseña. Y esa es una forma coloquial, una forma del vulgo de decir que tengas cuidado con quién andas, porque como con quien te juntas va a determinar muchas veces tu conducta. La palabra de Dios dice que una manzana, o la palabra de Dios dice que alguien que tiene una conducta corrupta va a afectar tu conducta también. El dicho dice que una manzana podrida echa a perder las manzanas buenas. Entonces, cuida con quien andas. La Biblia dice también en Salmo, versículo 1, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mi amigo, yo quiero decirte que Dios te ha dado una hermosa pieza en su armadura, se llama la coraza de justicia. Y tú puedes ponértela, pero para ponértela tú necesitas recordar 3 puntos. Las santas escrituras, la palabra de Dios. Necesitamos tenerlas en nuestro corazón. Número 2, el Santo Espíritu. Cédete al Espíritu Santo. Y número 3, santifícate. Cuida lo que haces y a dónde vas. Y que Dios te ayude. Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.